Bueno, hola, muy buenas tardes. Qué lindo estar acá en el programa Habitan Apasionados por la Vida en Radio Murialdo con la licenciada en Orientación Familiar, Rebeca Flitz, mamá de 5 hijos, casada. La tenemos nuevamente. Les recuerdo que nos dio una entrevista hace un tiempito sobre los riesgos de la hipersexualización en la infancia. Y hoy nos trae un nuevo tema que también preocupa mucho a los papás, que es los desafíos de educar en una amistad sana a nuestros hijos. Bueno, buenas tardes, Rebe, un gustazo volver a tenerte y contanos esto, ¿no? De cómo podemos hacer para que nuestros hijos elijan buenos amigos. Buenas tardes a todos, buenas tardes Jessy, la verdad que es un placer estar siempre con vos. Y es un tema bastante complejo, pero tiene sus desafíos y nosotros como padres tenemos herramientas, eso es lo importante. Lo que hay que primero que entender es que la educación es un proceso, ¿sí? Eso tiene un inicio cuando tenemos nuestros hijos, es un proceso, y educar en la amistad se tiene que realizar, no es algo que no se realiza. Comúnmente los padres se acuerdan de educar en la amistad cuando ya es bastante tarde, cuando empiezan a tener algún tipo de problemáticas en las relaciones que tienen sus hijos o las interacciones que tienen sus hijos a nivel social. Pero la amistad se educa desde pequeños. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es entender que el nacimiento de la verdadera amistad se da en la adolescencia. Por eso que los padres lo detectan y sus problemáticas las detectan en ese momento. En la etapa de la adolescencia de nuestros hijos tiene que ver con una etapa primero de la pubertad, ¿sí? Que es la principal, el comienzo de la adolescencia, una etapa de la adolescencia intermedia, que es ahí donde se produce el nacimiento de la verdadera amistad, de los vínculos que realizan nuestros hijos a nivel social. Y después, bueno, a partir de los 16 años, ya ese vínculo que ellos aprenden a establecer, cómo realizan la elección de sus amistades, de sus vínculos incluso hasta amorosos, tiene que ver mucho con cómo hemos educado. Entonces, cuando hablamos de cómo hacemos para que nuestros hijos elijan buenos amigos, bueno, lo primero es saber que es una influencia, se puede ser muy decisiva para bien o para mal, que implica para nuestra vida actual de nuestros hijos y para el futuro, y que hay riesgos. Es que los hijos no sepan distinguir qué es lo que es una verdadera amistad de una falsa amistad. Entonces, el primer concepto sería ese, que nuestros hijos puedan distinguir qué es lo que es una verdadera amistad de una falsa amistad, y entonces vamos a trabajar desde la prevención. Y a partir de ahí vamos a ver cómo enfrentamos ese reto educativo ya con un adolescente, si es que no lo hemos educado antes, y desde la prevención, cómo se realiza en casa, cómo educamos. ¿Cuáles son esos objetivos educativos? O sea, ¿cuáles son esos retos? ¿No? Claro, eso digo, te planteas que hay unos retos, y un poco es esta la charla, esos desafíos. ¿Cuáles son esos retos educativos de los que hablas, que un papá se va a enfrentar y que tienen que prevenirlos, digamos? Claro, bueno, cuando hablamos de amistad es lo que nosotros como padres siempre queremos, o sea, que nuestros hijos sean capaces de distinguir entre una verdadera amistad y una falsa amistad, ¿sí? O malas influencias, que sean capaces de elegir buenos amigos, que sean capaces de mantener un vínculo de amistad, y que sean buenos amigos. Eso también es algo que nosotros no solemos, siempre hablamos de los amigos de nuestros hijos, y bueno, cuando nos encargamos que nuestros hijos sean también buenos amigos, eso tiene que ver con la educación en la amistad. En tanto y en cuanto uno le enseña al hijo a ser buen amigo, de manera más fácil va a poder detectar cuando el otro, la persona, el amigo que tiene, es realmente un amigo o cuando no lo es. ¿Mm? Entonces, básicamente sería eso como primer medida, poder enseñar a nuestros hijos a distinguir qué es una verdadera amistad y qué es una falsa amistad. ¿Y cómo lo distingue? ¿Cómo podemos ayudar, digamos, a eso, a nuestros hijos a distinguir esto de la verdadera amistad de la falsa amistad? Bueno, lo primero que tenemos que entender como padres es qué significa para nosotros la amistad, qué es la amistad. Cuando comprendemos el concepto, comprendemos su importancia. Y entonces podemos educar desde ahí. La amistad es una modalidad del amor, es una expresión del amor, así como lo es el amor de pareja, como es el amor filial. Entonces es sumamente importante. Parece una cosa trivial, una cosa menor. Decimos, bueno, vamos a educar en la amistad. Bueno, educar en la amistad es entrenar a nuestros hijos para cuidar y crecer en vínculos. Porque la amistad es eso, una modalidad del amor.
Existen diferentes tipos de amor, y la amistad es uno de ellos. Entonces, ¿qué características tiene o qué rasgos tiene que tener una amistad? Eso es lo que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, fomentar a nuestros hijos, enseñar desde pequeños. Que la amistad es el mutuo deseo del bien. Qué diferencia importante. La amistad es benevolencia. La verdadera amistad se da en la virtud. En ningún otro, no hay amistad si no hay virtud. Implica tanto el afecto como la benevolencia, esto es de querer el bien del otro. Esa es la verdadera amistad. Diferente es cuando somos cómplices, es decir, que nos une el vicio, o cuando solamente estamos unidos por alguna actividad, compañeros de juego, compañeros de colegio. Entonces, educar desde ahí es otro concepto. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es distinguir, nosotros como padres, y conocer. La amistad responde siempre a la necesidad espiritual del hombre. La amistad es fuente de felicidad. Eso es algo que los padres tienen que tener en claro. No es algo que muchos padres son posesivos y tienen miedo en la etapa de la adolescencia a permitirles a los hijos a vivir esta experiencia. Bueno, la amistad nos da felicidad. Es una modalidad del amor. ¿Quién más nos recuerda su adolescencia, sus amigos? ¿Qué felicidad le producía encontrarse con sus amigos? Nos produce. Entonces, ¿cuáles son los rasgos de la verdadera amistad? Es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Que tiene que haber benevolencia, es decir, el bien. Que se elige libremente. Esto es clave para los padres. No pueden imponer que mi hijo sea amigo de tal, de cual. Se elige libremente. ¿Se tiene cierta afinidad o no se tiene? Porque tiene que ver con la dimensión espiritual. Hay una comunicación de la vida interior. Esto implica que se da en una etapa de desarrollo de la adolescencia, cuando ya se dan esas funciones. Cuando la persona está en esa etapa en donde empieza a desarrollar toda su vida interior. Antes no se da, antes son compañeros de juego, compañeros de escuela. Es la actividad lo que nos une. Pero la verdadera amistad nace a partir de la adolescencia intermedia, a partir de los 16 años. Tiene reglas. ¿Cuáles son las reglas? La generosidad, la sinceridad, la lealtad, el respeto, la libertad. Entonces, si educamos a nuestros hijos en conocer esto que significa la verdadera amistad, van a poder distinguirla de manera más eficaz. Cuando sientan que no hay respeto, cuando se coarta la libertad, cuando la relación no permite la libertad, cuando no hay lealtad, cuando no hay sinceridad, cuando no hay generosidad. Entonces recordemos que la educación en la amistad es una educación en virtudes. Bien, qué claro esto, ¿no? Y qué importante saber enseñar a distinguir esto que decías, la verdadera de la falsa amistad. Y bueno, y en esto por ahí decimos que es más pragmática esta pregunta, pero ¿qué podemos hacer los padres? ¿Hay alguna tarea que nos permita, por ejemplo, prevenir, si se quiere, las malas amistades cuando ya se arraigaron, pienso, ¿no? Cuando ya están y son difíciles de sacar? Bien, bien. Bueno, entonces vamos a dividirnos en dos. Es una muy buena pregunta y vamos a dividirnos en dos. Hay una tarea que es preventiva. Eso se produce en la etapa de la infancia, antes de que nuestros hijos lleguen a esto, a la adolescencia. Esta adolescencia intermedia en donde nace la amistad, donde nace la necesidad de la amistad, donde nace esta vida interior, en donde esta amistad pasa de ser una amistad grupal, que es en la pubertad, así, a fraccionarse en pequeños grupos y a tener una amistad verdadera e individual, que es a partir de los 16 años. Incluso el amor nace ahí, también. Nuestras relaciones amorosas, los primeros noviazgos de nuestros hijos. Entonces, primero vamos a concentrarnos en esta tarea preventiva. ¿Cuál sería la preventiva? Bueno, que tengan buenos amigos es fomentar la apertura hacia la amistad. Nosotros como padres tenemos ese deber, fomentar esta apertura hacia la amistad. Significa tener muchos amigos, tener diferentes amigos, no tener prejuicios en eso. Una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención es que los hijos muy mimados, esto es un error, nosotros cuando pensamos sobre proteger a nuestros hijos o los mimamos mucho, bueno, saber que los hijos mimados tienen grandes dificultades para lograr amistades saludables. ¿Por qué? Porque no logran adaptarse a las necesidades de los demás. Bueno, ponerles en contacto siempre de buenos ambientes. Eso sería una tarea preventiva propia de los padres. Favorecer el juego, favorecer el deporte, favorecer las aficiones, dar opciones.
procurar pasar tiempo libre en lugares sanos. Eso lo podemos hacer antes, no esperar a que nuestro hijo tenga 17 años. Podemos comenzar mucho antes, sobre todo en la pubertad, en donde están ávidos de grupal, de compartir. ¿Eh? Bueno, hay que hablar siempre con ellos sobre la idea de amistad. Siempre, siempre esto, que veníamos diciendo desde la primera pregunta. Educar en la amistad es una relación que supone compromiso. Es enseñar al hijo a esto, a tener una relación de dar y recibir, que es propio del amor, de dar y de recibir. Y esto, Enseñar con el ejemplo, eso es otro, Perdón. eso te iba a decir, esto mismo porque me quedo un poquitito con esto último que también que dijiste de que es un dar y recibir y el ejemplo. Entonces, con el ejemplo, ahí creo que me parece fundamental. Antes de pasar a la próxima, eso sí, a la próxima pregunta, vamos a ir a un pequeño cortecito. Les voy a contar a los que están escuchando. Estamos con Rebeca Flitz, licenciada en orientación familiar, hablando del tema de los desafíos de educar en una amistad sana a nuestros hijos. Así que vamos a ir a un cortecito, Rebe, si me lo permitís, y después seguimos con este otro tema, me parece totalmente importante, del ejemplo de los padres para poder lograr esto de las buenas amistades, ¿no? Bueno, un cortecito y ya volvemos. Estás escuchando Vitan, apasionados por la vida, en Radio Murialdo, AM 1290, FM 90.5, o por nuestra web, radiomurialdo.com.ar. Estamos de vuelta con Rebeca, buenísimo el tema, me parece importantísimo esto de educar a los hijos, en este desafío, ¿no?, que enfrenta el papá en la educación de los hijos para una amistad sana, ¿no? Y bueno, nos habíamos quedado, recién veníamos hablando de cómo se hacía para que elijan buenos amigos, este reto, ¿no? Porque es un reto, vos nos decía Rebe, de educar en la amistad, porque es un valor, ¿no? Haciendo un poquito de resumen también esto de que nos venías hablando de cómo hacemos para enseñarles a ellos desde muy chiquitos, incluso ya a partir de los 16 nos decías que empiezan con este tema de fortalecer más el vínculo de la amistad, de elegir a estos amigos, cómo poder enseñarles a distinguir entre la verdadera amistad de la falsa. Un poco nos habías comentado esto de que en esta distinción, ¿no?, que bueno, que la amistad es de benevolencia, es de querer el bien del otro. Bueno, cuando falta esto, es que es respetando al otro, la libertad, cuando no están justamente esos condimentos, es cuando se puede caer en esta falsa amistad, ¿no?, de coacción, de justamente buscarlo por interés. O sea, como que la base está en principio en que es un amor de benevolencia, de querer el bien del otro, ¿no? Vos ahí andás haciéndome el background, si voy bien en el tema. Vas bárbaro. Haciendo Lo que siempre quiero, sí, lo que siempre hay que aclarar es que educamos con el ejemplo. Nosotros los padres somos modelos en el FED. Entonces, entender que la educación es un proceso. No podemos llegar a educar en la amistad a los 16 años, a los 17 años, cuando no nos parecen bien los amigos de nuestros hijos, o notamos que hay malas influencias. Este proceso tiene que comenzar mucho antes, porque es educar esto que vos decís, las virtudes, el valor de la lealtad, el valor de la generosidad, de la sinceridad. Esto de enseñar a amar, de dar y recibir. Y ahí tiene mucho que ver el estilo educativo que tienen los padres a la hora de educar. En ese nos habíamos quedado antes de este bloque, y era una de las dudas, digamos, ¿qué es esto del estilo educativo? Por ejemplo, el estilo educativo asertivo, ¿no? Y qué relación tiene con las habilidades, ¿no?, que van a adquirir o no nuestros hijos para establecer o no buenas amistades. Bueno, el estilo educativo asertivo es el estilo educativo que forma la autoestima, el criterio, una psiquis equilibrada, sana, prepara a nuestros hijos para un desarrollo pleno. Lo que hay que entender siempre es que las interacciones familiares son recíprocas.
Muchas veces pasa en la consulta que los padres dicen, bueno, nuestro hijo adolescente tiene problemáticas, tiene tal situación. Bueno, lo primero que hay que comprender es que esa interacción familiar es recíproca, es un carril de doble vía. Está la conducta de los padres y la conducta del adolescente en un entorno determinado. Entonces, ¿cuál es el estilo educativo de los padres? Nos posibilita a nosotros esta educación que sea sana, que nuestros hijos puedan tener vínculos sanos. Entonces, básicamente es ese, el estilo educativo tiene mucho que ver. O sea, no es solamente la rebeldía de nuestros hijos no nos escuchan, no eligen malos amigos, no. Esto tiene que ver con esta doble vía, la conducta de los padres, o sea, cómo hemos educado a nuestros hijos, por esto hacemos tanto hincapié en la prevención, y la conducta del adolescente que está formando su personalidad y el entorno en el que se encuentra. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer como padres siempre es, ¿cómo está nuestro vínculo? Si fomentamos la confianza, la comunicación, si trabajamos sobre la disciplina positiva, es un tema muy amplio, da para otro programa, si somos capaces de detectar las necesidades de nuestros hijos, cómo es nuestro estilo parental, si tenemos rasgos autoritarios, si tenemos rasgos permisivos, si nos falta poner límites o firmeza, si fomentamos la autonomía, si promovemos la participación de nuestros hijos en la toma de decisiones. Esto es educar en virtudes, es básicamente enseñarles a pensar. Es ahí cuando ellos eligen sus redes, cuando eligen sus relaciones sociales, cuando son capaces de tener criterio propio. No tiene que ver solamente con el entorno. Muchos padres plantean, bueno, ese colegio que no es, bueno, eso es para la prevención. Ahora, cuando ya las cosas están dadas, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer a nuestros hijos, que sean capaces, como decíamos, de discernir. Entonces tenemos que pensar, ¿cómo es nuestro hijo? Eso implica conocerlo. ¿Cómo somos nosotros como padres? ¿Cómo estamos educando? ¿Cuál es nuestro estilo educativo? ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra nuestro hijo? Bueno, son todos esos aspectos. Muchas veces los padres tienen un concepto errado de lo que es la autoridad. Muchas veces desconocen la etapa de desarrollo de los hijos, la necesidad de independencia de los hijos, la necesidad de autonomía de los hijos. Y tratan a los hijos adolescentes como si tuvieran 6 años. Eso genera grandes rebeldías que son a veces saludables, porque son los padres en este caso, que nos estarían adaptando, y a veces esas rebeldías nos llevan a situaciones de riesgo, ¿no? Porque los adolescentes son imprudentes en muchas situaciones. Entonces, el estilo parental en la forma en la que educamos es la base, y es lo que nosotros podemos manejar. No podemos manejar la conducta de nuestros hijos porque ya se ha planteado la problemática, porque llegamos tarde para educar en esto. Bueno, ¿qué puedo cambiar? Mi conducta como padre. Mi conducta como padre sí la puedo cambiar. Mi estilo educativo sí la puedo cambiar. Claro. Y creo que eso, que bueno que lo planteaste acá también sobre el final, que va por el padre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando ya nuestros hijos, ¿no?, están en esas malas influencias o en esas falsas amistades, o falsas amistades en realidad? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo es esta etapa de la adolescencia intermedia, que es diferente a la pubertad. Los hijos van a tener por naturaleza y por una cuestión de salud psíquica un distanciamiento con los padres. Entonces, ojo con los padres que son posesivos, que son inseguros. Los hijos necesitan ese distanciamiento. Entonces, la condición para el desarrollo de la personalidad y de la autonomía implica esto, diferenciarse de los padres. Diferenciarse de los padres, y entonces los padres pasan a un segundo plano en beneficio de los amigos. No se debe interferir nunca en la elección de los amigos, porque entonces no comprendimos el concepto de amistad. No poner dificultades para que los hijos se relacionen con los amigos. Eso nos pondría en otra posición, en la otra punta. Tener cuidado cuando los padres aman con este amor desordenado, con este amor posesivo. ¿Sí? Tener en cuenta que los hijos eligen siempre, libremente, a los amigos, porque es consustancial a la amistad, es propio de la amistad. Entonces, comprender que cuál es la rebeldía de nuestro hijo, hay una rebeldía que es sana y que es natural. Y cuáles son las verdaderas causas de la rebeldía. Entonces, actuar sobre nuestra conducta primero. ¿Sí? Recordar que la tarea de independizarse de los padres es la principal tarea del adolescente. Entonces, vamos a negociar, aprender a negociar, no pretender que nuestro adolescente responda como un niño de 6 años.
negociar los temas conflictivos con nuestro adolescente. Y tener en cuenta esto, que la independencia se cede de manera lenta y gradual. A mayor responsabilidad, mayor independencia. Entonces, ¿qué conductas son negociables? Deben quedar claras, eso siempre entre los padres. ¿Qué conductas son innegociables? ¿Y qué consecuencias tienen esas conductas innegociables? Porque independientemente de que nosotros entendamos todo esto, tenemos que educar, seguimos siendo padres, tenemos que orientar, tenemos que poner límites, tenemos que tener firmeza. Los hijos adolescentes siguen las normas cuando ellos participan de esas normas. Qué diferencia, ¿no? Entonces, comprender que a esta edad los hijos pueden participar de las normas familiares, pueden tener un objetivo, alcanzar con un compromiso que nosotros ponemos como padres. Entonces, esto implica ayudarlos a tomar decisiones. Cuando hablamos de ayudarlos a tomar decisiones, es formar criterio. Es una gran oportunidad educativa, formar criterio, a poder tomar decisiones. Entonces, ¿cómo educamos a nuestros hijos para que tomen decisiones? Forjando el carácter. Que se sientan amados, que se sientan valiosos, que se sientan escuchados. Perfecto. Qué tema, te digo que ha abierto un montón de cosas, porque creo que nos van a quedar muchas más preguntas y dudas, como por ejemplo, a mí ahora se me vienen a la cabeza que bueno, da para otro programa, probablemente ya se nos va acortando el tiempo en radio, pero bueno, algo que me pareció muy clave también trabajar en el padre, ¿no? No es solo que creo que no sé si te ha pasado en consulta, de consultorio, esto que te llevan al niño y te dicen, mira, tiene estos problemas, ya adolescente, ya tiene todas estas amistades peligrosas, o consume drogas, o hizo esto, o hizo aquello, porque claro, yo como papá, te lo traigo porque el niño es el problema, que está metido en todos estos problemas ahora. Pero me Y pareció comúnmente los clave, padres vienen, sí, los padres cuando vienen a consulta suelen venir a veces desbordados. Lo claro, que acá tiene que quedar claro es que tenemos que diferenciar cuando sí, hay malas influencias. Y esto me gustaría que antes de que cerráramos quedara claro. O sea, cuando hay una cosa es malas influencias y conductas de rebeldía propias de los adolescentes y propias de esta relación recíproca que tienen con los padres, y otra es cuando ese grupo de influencia tiene conductas delictivas. Entonces ahí estamos hablando de dos conceptos diferentes. Cuando hay conductas delictivas, que estamos hablando de adicción, conductas ya más complejas, siempre hay que buscar ayuda profesional. No dejar pasar el tiempo, no esperar, no justificarnos, no tener vergüenza, asistir y buscar a una ayuda profesional cuando nosotros podemos detectar esas conductas delictivas de parte del entorno de nuestros hijos, de esas malas influencias o esas falsas amistades. claro. Y como vos decías, claro, no dejar pasar el tiempo, porque hay algo que ronda mucho en el grupo familiar, en los padres, es, bueno, yo lo puedo resolver, o veo cómo hago, o hablo con tal amigo, me hablo con tal familiar y veo cómo lo puedo resolver yo, y ya cuando cayó en eso, que vos decís conductas delictivas, ya ahí es fundamental, sin perder el tiempo, caer a un especialista, ¿no? Y Sí, sobre todo cuando hablamos de adicciones. sobre todo, ¿no? Bueno, Rebeca, creo que ha sido sumamente clara, como siempre, para nosotros en Radio Murialdo, en el programa de Vitan Apasionados. Es un placer tenerte siempre, creo que te vamos a seguir molestando. Sos muy completa y siempre salen temas muy, muy interesantes que preocupan, ¿no? Y creo que de esto nos van a quedar así como algunas cosas, como por ejemplo, bueno, cuando decías ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones, tal vez esos tips, ¿no? O tal vez eso, cómo hacer para, como papá, entrenarme, porque tal vez uno no tiene ni siquiera las herramientas, no tiene ni el entrenamiento, no lo vivió en su vida, Sí. no lo aprendió y no sabe enseñar, o sea, a su hijo a tomar decisiones. No sabe, o sea, porque porque no lo vivió. También hay una cuestión generacional, yo creo que no sé si en eso me seguís, que hay Sí, tiene que una ver con el generación entorno. que tuvimos un Bien. estilo parental autoritario, que vos hablabas del estilo parental en un momento, en donde, claro, nos decían, nos bajaban línea, esto tenés que hacer, esto no, nada. Y claro, esta generación que creció con esos papás no sabe cómo hacer para generar en su hijo
primero no sabe cuál es otro estilo parental o cómo poder lograrlo, este estilo asertivo, ¿no? Educativo asertivo. Y por otro lado, no va a saber entonces cómo educar a un hijo para la toma de decisiones, por ejemplo. El tema de los así estilos educativos cortito, es un tema muy amplio. es un Sí. tema largo, pero un primer paso, por ejemplo, que tengas así en mente, que te venga, que por ejemplo lo has podido vivir incluso hasta con tus hijos, sería como Sí. clave. Te voy a dar una técnica. Esta es una técnica propia de la disciplina positiva. A ver. Yo no soy la mujer de los tips, pero sí una técnica propia de la disciplina positiva. Siempre hay que trabajar en la comunicación, ¿sí? Esto implica, cuando digo comunicación, implica no dar monólogos, ¿sí? No dar sermones, no decir las cosas todo el tiempo. Hay que cambiar esa conducta. Ese no es el modelo educativo que forma criterio, la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Siempre mejorando la comunicación, aprender a escuchar, ¿qué? Todo lo que tengan para decir. No etiquetar, no realizar un juicio sobre eso, no humillar, no utilizar sarcasmos. Entonces, lo primero sería trabajar en la comunicación con los hijos, es mantener un lenguaje positivo, mostrarse siempre disponible, con un interés sobre las opiniones que tienen los hijos. Ser respetuoso. Nunca comenzar la conversación diciendo, mira, tus amigos no me gustan. Evitar los reproches. Y esto, siempre es muy básico, validar las emociones de nuestros hijos. Eso significa conectar, conectar con nuestros hijos, empatizar con nuestros hijos. Las emociones son las que se sienten. Hay muchos padres que dicen, bueno, no puedes llorar, no puedes sentir, no puedes, qué ridículo lo que estás haciendo, te portás como un niño chico, qué infantil esto, qué... Es el juicio, no, ese juicio nos aleja. Entonces, ¿eso significa que no podemos educar? No, obvio que tenemos la responsabilidad de educar, pero no es esa la forma. Entonces, primero, validar las emociones de nuestros hijos, conectar, empatizar, mejorar la comunicación, para que nuestro hijo esté receptivo, ¿sí? Y recién ahí reconducir la conducta. ¿Y cómo se hace eso? Con preguntas. Utilizar el estilo socrático. No se puede bajar el monólogo, no se puede bajar el sermón, ¿sí? Nuestros hijos tienen capacidad para pensar, nuestros hijos tienen un montón de virtudes, tienen un montón de habilidades, y nosotros tenemos que aprender a confiar en ellos también. Entonces, orientarlos desde la pregunta. Primero, validar sus emociones. Estoy frustrado, estoy enojado, esto me pone mal. No podemos decir, no te pone mal. Bien, te pone mal, te pone enojado, te pone frustrado, te irrita, lo entiendo. Validar, no hacer juicio. Eso significa conectar con nuestros hijos, empatizar. Y a partir de ahí, nuestro hijo cambia de conducta. Porque es lo que todos necesitamos. Porque todo ser humano necesita eso, ¿no? Que el otro no sea juez, sino que pueda comprender lo que nos pasa. Totalmente. Y, bueno, ¿sí? Impresionante. Bueno, de esto vamos después seguramente en las redes de Vitan, en la red de Instagram, de su Facebook, estamos subiendo a estilo podcast algunas de las entrevistas que estamos haciendo en radio, así que bueno, seguramente la iremos a subir, y te agradecemos muchísimo, da para mucho más, como dijimos, mucho esto de disciplina positiva, creo que ahí te vamos a tomar la palabra de que hay mucho para hablar y te vamos a volver a llamar. Y bueno, nada, muchísimas gracias, que tengas un lindo martes, y gracias por compartir todo este tema que es totalmente un desafío, como planteas, el de educar en una amistad sana a nuestros hijos. Estuvimos con Rebeca Flitz acá en Radio Murialdo, en el programa Vitan Apasionados por la Vida. Muchísimas gracias, Rebeca. Chao, gracias. Chao, chao.